El Señor del sábado. Así se titula la lección para este día, martes 16 de julio. En Marcos 2, versículos 23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. Te invito a leer Marcos 2, 23 al 28. Y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La pregunta es: ¿cómo contrarresta Jesús la acción esgrimida por los fariseos? En este capítulo de Marcos 2, 23 al 28, Jesús responde a la acusación de los fariseos sobre sus discípulos que arrancaban espigas en sábado. Los fariseos consideraban esto una violación de la ley. Jesús les recuerda que David también actuó contra la ley al comer el pan consagrado. Además, Jesús enfatiza que el sábado fue hecho para el hombre, no al revés. Así, Jesús equilibra la observancia a la ley con el amor y la gracia de Dios, enseñándonos a vivir en armonía con ambas partes. Jesús responde con la historia de cuando David comió los panes de la proposición. En 1 Samuel 21, versículos 1 al 6 lo muestra. Los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo también haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran en ese día. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad, no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que Él es Señor del sábado. Te invito a leer Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, y responde la pregunta: ¿cómo ilustra esta historia el punto de Jesús de que el sábado fue hecho para la humanidad? Leamos el texto. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En este capítulo de Marcos 3, del 1 al 6, Jesús entra en la sinagoga en un día de reposo. Allí observa a un hombre con una mano seca. Los fariseos que lo acechaban esperaban que Jesús lo sanara para acusarlo de violar la ley del sábado. Jesús, enojado y entristecido por su dureza de corazones, les pregunta:
Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o quitarla. Luego, restaura la mano del hombre, demostrando que el sábado fue creado para el bienestar humano y no para imponer cargas innecesarias. De esta manera, Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Nota, sin embargo, que la controversia nunca es acerca del sábado en sí. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús si sana en sábado. Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. No solo estaban quebrantando el sábado, sino también el mandamiento de no matarás. ¿Qué principios acerca de la observancia del sábado puedes extraer de estas historias y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo? Te voy a mencionar algunos. Número 1, la relación con Dios. El primer principio se encuentra en esa relación que el sábado nos permite tener con Dios. El sábado representa nuestra relación con Dios, pues es una señal de la acción que Dios en nuestro favor hizo en el pasado, el presente y el futuro. Al observarlo, damos testimonio de nuestra confianza en Dios como nuestro sustentador y salvador. Principio número 2, el descanso espiritual. En una época de materialismo, el sábado nos guía hacia lo espiritual y lo personal. Nos invita a entrar en el reposo divino y a estar en comunión con Dios. El principio número 3, perpetuidad y singularidad. El sábado se remonta a la creación y es una señal perpetua del pacto entre Dios y su pueblo. Es único y nos recuerda que Dios es el Creador y Señor. Principio número 4. Aquí encontramos principios generales. Aunque la Biblia no aborda todas las cuestiones actuales sobre la observancia del sábado, ofrece principios generales que podemos aplicar, como el descanso del trabajo y la dedicación a lo espiritual. En resumen, el sábado es un día sagrado que protege nuestra relación con Dios y nos invita a descansar y crecer espiritualmente. A pesar de los desafíos modernos, estos principios siguen siendo relevantes y valiosos para nuestra vida de fe. Por último, termino con el escrito de la escritora Elena White, que dice: al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos que estos habían creado. Esto lo dice el libro El deseo de todas las gentes, página 250.
Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. Ni aún esto habéis leído, dijo, que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer sino a solo los sacerdotes. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Y esto lo registra Lucas 6, versículos 3 y 4 y Marcos 2, versículos 27 y 28. Si estaba bien que David satisfaciese su hambre comiendo el pan que había sido apartado para un uso santo, entonces estaba bien que los discípulos supieran su necesidad recogiendo granos en las horas sagradas del sábado. Esto lo registra El Deseado de Todas las Gentes, páginas 251 y 252. No puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestras iglesias, a todos los que son verdaderos misioneros, a todos los que creen el mensaje del tercer ángel, a todos los que apartan su pie del sábado para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo, es la que Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo. Es obra señalada por Él. No nos deja en duda en cuanto a dónde se aplica el mensaje y al momento de su cumplimiento señalado, porque leemos, y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Versículo 12 del capítulo 58 de Isaías. El monumento recordativo de Dios, el sábado o séptimo día, recuerdo de la obra que hizo al crear el mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha que ha sido abierta en su ley. Y cuanto más nos acerquemos al fin, más urgente se vuelve esta obra. Todos los que amen a Dios demostrarán que llevan su sello observando sus mandamientos. Este comentario se encuentra en el libro El Ministerio de la Bondad, página 37 y 38. Recuerda quién es el Señor del sábado y recuerda qué es lo lícito hacer y qué no es lícito hacer en el día del Señor. Que Dios nos ayude y que seamos fieles observadores a su santa palabra y a su día de reposo. Que el Señor te bendiga.